Lo primero, presentarme. Soy Alberto Jiménez, el jefe de formación de Baxi Roca, como lo queráis ver. Voy a hablar un poco en relación también a lo que ha estado hablando antes mi compañero Kepa de Fagor, pues un poco sobre las nuevas normativas que nos van a tocar cumplir de aquí a los próximos años. Y sobre todo me voy a centrar en las normativas que afectan sobre todo a los generadores de calor para calefacción, más en concreto a las calderas que ahora veremos que están directamente afectadas por estas nuevas normativas, ¿vale? Básicamente las dos directivas europeas que nos afectan y de las que ha hablado antes Kepa son dos, ¿de acuerdo? Y voy a ir explicando cada una de ellas por separado. La primera sería la normativa sobre ecodiseño, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué es esta norma? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es una norma europea y es obligatoria, es de obligado cumplimiento. Es decir, los 33 Estados miembros de la Unión Económica Europea la van a tener que cumplir, tarde o temprano. ¿Qué es lo que define? Pues básicamente, tal y como han explicado antes, define unos niveles mínimos de eficiencia energética, unas emisiones máximas de NOx y también en algunos aparatos, en concreto las bombas de calor, también define unos niveles mínimos de ruido. ¿Por qué aparece esta normativa? Esto yo creo que todos lo tenemos más o menos claro, y es que estas normativas nacen con el objetivo de cumplir con todos esos protocolos medioambientales que tenemos que cumplir como país o como Comunidad Económica Europea, el famoso 20-20-20 del que se ha hablado tanto, de conseguir un 20% de eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 un 20% y tener un 20% de producción de energías renovables en el 2020, ¿de acuerdo? Esto al final, ¿qué consecuencia directa tiene para los instaladores? Que es yo creo que lo que más nos interesa a todos saber. Es que ciertos productos de poca eficiencia van a estar literalmente prohibidos. Es decir, no nos van a permitir fabricar productos que no tengan un mínimo de eficiencia energética. ¿A qué productos afecta esta normativa? Bueno, pues afecta a calderas, es decir, a generadores de calor para calefacción. Afecta también a bombas de calor, ya sean eléctricas o a gas. Eso sí, bombas de calor hidrónicas, es decir, que calienten un circuito cerrado de agua caliente. Es decir, no estamos hablando de las bombas de calor aire-aire, que estas están en otra normativa, que además se empieza a cumplir a partir de enero de este año, es decir, ya se está cumpliendo. También afecta a las máquinas de cogeneración. Eso sí, estamos hablando siempre de momento, porque esto todavía no está todavía a nivel de borrador, todavía no se ha redactado completamente la norma. Estamos hablando siempre de potencias inferiores a 400 kilovatios. También afectaría a calentadores de agua caliente instantánea, acumuladores y equipos de energía solar, que es de lo que ha hablado antes mi compañero Kepa. También en un futuro afectará a calderas de combustible sólido, es decir, a calderas de biomasa. Lo que pasa es que esto todavía está en preparación y todavía no hay una fecha concreta, ni se sabe exactamente en qué niveles de eficiencia energética mínima se exigirán. Y también afecta a circuladores. Lo que pasa es que esta norma, mucha gente no lo sabe, pero ya se está cumpliendo desde enero de este año. Y también tiene relación y es, de hecho, la misma norma de la que vamos a hablar para el resto de productos. ¿A partir de cuándo se tendrá que cumplir esto? Bueno, todavía no lo sabemos exactamente, porque desde que se redacte el documento final hasta que se tenga que cumplir, en principio tienen que pasar como mínimo 2 años, pero todo apunta, o por lo menos eso nos transmiten desde Europa, que todas estas normativas se tendrán que cumplir a partir de enero de 2015. No sabemos exactamente si finalmente será enero o septiembre, pero todo el mundo nos dice que en principio será en el 2015. Por supuesto, en el caso de las calderas de combustible sólido de biomasa, aquí todavía no hay fecha porque se está redactando la normativa, y en el caso de los circuladores esta es una normativa que ya se está cumpliendo, es decir, que se está cumpliendo desde enero de este año. Básicamente, ¿qué es lo que nos exige en cuanto a generadores de calor para calefacción? Bueno, pues para calderas de combustible fósil de menos de 70 kilovatios, es decir, calderas de gas o de gasoil, nos exige o nos pide un rendimiento estacional superior al 83%. Y es importante darse cuenta que estamos hablando de rendimiento estacional, no de rendimiento instantáneo como estábamos hablando hasta ahora, a lo que estábamos acostumbrados, que era lo que aparecía en los catálogos de todos los fabricantes, sino que ahora, en vez de hacerle una fotografía en un determinado instante a un determinado producto, lo que vamos a tener que hacer va a ser un cálculo del rendimiento aproximado que tendría una caldera, un generador de calor a lo largo de toda una temporada, a lo largo de todo un año.
Quiero decir esto porque igual las cifras no coinciden con los rendimientos a los que realmente estamos habituados. Obviamente los rendimientos estacionales siempre son inferiores a los rendimientos instantáneos de cualquiera de los productos. Al fin y al cabo, lo importante sería saber este 83% de rendimiento estacional para equipos de gas o de gasoil de menos de 70 kilovatios, ¿a qué tipo de productos afectaría o de qué tipo de productos estaríamos hablando? Bueno, pues básicamente estaríamos hablando de calderas de condensación. Es decir, básicamente lo que nos dice esta norma es que para productos de calefacción de menos de 70 kilovatios, de gas o de gasóleo, de los combustibles habituales que utilizamos hoy en día, la caldera menos eficiente que nos van a permitir fabricar va a ser la caldera de condensación. Para calderas de combustible fósil, gas, gasóleo, de entre 70 y 400 kilovatios, el rendimiento estacional sube. En este caso, es decir, no solamente tendrán que ser calderas de condensación, sino que además tendrán que ser calderas de condensación, pero las mejores. También hay exigencias para la cogeneración, para las bombas de calor de alta temperatura, para las bombas de calor de baja temperatura. Es decir, que realmente la eficiencia va a suponer un salto tecnológico muy importante. Y va a suponer que los instaladores se vean obligados a instalar calderas de mucho más eficiencia, porque a nosotros, a los fabricantes, nos van a limitar el tipo de calderas que vamos a poder fabricar. Como ha explicado antes Kepa, estas exigencias van a ir imponiéndolas paulativamente. En el 2015 va a haber unos límites, pero en el 2017 estos límites en algunos de los productos se van a incrementar. En el caso de bombas de calor, sobre todo tanto de bombas de calor de alta temperatura como bombas de calor de baja temperatura, estos límites van a ser superiores, con lo cual, de cara al 2017, si todo sigue tal y como está estipulado o como está estipulado hasta el momento, pues realmente tendremos que mejorar aún más en ese tipo de productos. ¿Va a existir alguna excepción? Es decir, en la normativa se contempla la posibilidad que en algún tipo de calderas, por ejemplo, calderas atmosféricas de menos de 70 kilovatios, exista la posibilidad, la excepción de poner una caldera de menos rendimiento. El problema es que esto choca frontalmente con la normativa española, porque aquí las calderas atmosféricas desde hace tiempo están prohibidas, con lo cual el que haya una excepción para este tipo de calderas en esta normativa europea, pues deja un poco en evidencia y deja un poco en el aire qué es lo que va a suceder con la norma española. Es decir, no sabemos exactamente, suponemos que el reglamento de instalaciones térmicas, el RITE, se tendrá que ajustar a esta nueva directiva o sencillamente imponer el criterio de que aquí no va a haber ninguna excepción. Es decir, que aquí la caldera más exigente, la menos exigente va a tener que ser una caldera de condensación. En general, y intentando reducirlo todo y simplificarlo todo a la misma expresión, esta nueva normativa, la ERP, esta normativa de eficiencia sobre productos de calefacción, prohibirá las calderas convencionales, prohibirá también incluso las calderas de condensación menos eficientes, sobre todo a partir de 70 kilovatios, y también prohibirá las bombas de calor menos eficientes, es decir, los productos van a tener que tener realmente una alta eficiencia. La otra normativa de la que les quería hablar, y que además va acompañada y va unida a la normativa de eficiencia energética, la ERP, es la normativa sobre etiquetado energético. Es decir, básicamente, de la misma manera que antes, es una norma que va a ser también obligatoria y de obligado cumplimiento para los 33 países de la Unión Económica Europea. Y básicamente es una norma en la que nos dicen que vamos a tener que ponerle a los productos de calefacción una serie de etiquetados, igual que existen para otros productos de aire acondicionado, productos como frigoríficos, lavavajillas, es decir, electrodomésticos en general, unas etiquetas pues que hagan visible la eficiencia energética, el consumo energético que va a tener ese producto. ¿El por qué aparece esta normativa? Pues para que los consumidores puedan realmente puedan comparar diferentes productos y puedan comparar la eficiencia de uno u otros productos sin tener que tener grandes conocimientos sobre ingeniería térmica o sobre productos de calefacción. Rápidamente van a poder ver de un simple vistazo cuál de los dos productos, cuál de las dos calderas tiene la mejor letra, y de esa manera automáticamente van a saber cuál es la caldera que consume más y cuál es la que consume menos. El objetivo de esto, obviamente, es estimular a que los clientes, a que los usuarios finales compren siempre el producto de mayor eficiencia energética posible.
¿Dónde van a aparecer estas etiquetas? Pues obviamente van a aparecer en cada producto, van a aparecer en exposiciones comerciales y en ferias como esta, como la que estamos ahora, y por supuesto en cualquier documento publicitario o técnico en el que aparezca el producto de calefacción del que se está hablando. ¿A qué productos afecta? Pues un poco de la misma manera que antes. Afecta a calderas, a bombas de calor, a equipos de cogeneración. Eso sí, las etiquetas energéticas solamente son para productos de menos de 70 kilovatios. Esto tiene mucho sentido porque en realidad la etiqueta ecológica o la etiqueta energética, perdón, es una etiqueta para simplificarle las cosas al usuario final, que es el que utiliza instalaciones domésticas de menos de 70 kilovatios. A partir de 70 kilovatios siempre intervienen ingenieros y personas mucho más especializadas que realmente la etiqueta energética no les iba a aportar demasiado a mayores. También la etiqueta energética se va a tener que poner en calentadores, acumuladores y equipos de energía solar térmica, y en un futuro también habrá que utilizarla para calderas de biomasa, calderas de combustible sólido. La fecha, pues exactamente igual que para la normativa de eficiencia energética, en principio está previsto que sea para principios de 2015. Al final, el objetivo de todo esto, de toda esta normativa de etiquetado energético, es que todos los productos que podamos comprar, ya sean de gama blanca, coches, bombillas, edificios, televisiones o equipos de calefacción, pues tengan un sistema de etiquetado sencillo para el usuario que haga que el usuario pueda, de una manera muy sencilla, saber si ese producto va a consumir mucha energía o va a consumir poca energía. ¿De acuerdo? La relación entre ambas normativas, entre la normativa de eficiencia energética y la normativa de etiquetado energético, pues básicamente es que cada uno de los umbrales de rendimiento estacional de los que se hablaban en la normativa de eficiencia energética, pues se va a corresponder con una de estas letras, una de estas bandas energéticas de la etiqueta de eficiencia energética. Todavía está por ver, está por colocar estas bandas y determinar cuál va a ser la letra A, cuál va a ser la letra B y cuál va a ser la letra A+ y la A++, ¿de acuerdo? Pero básicamente la idea genérica va a ser esta. ¿Qué documentos vamos a tener que incluir los fabricantes dentro de las calderas? Pues vamos a tener que incluir una serie de fichas técnicas mucho más completas de las que estábamos proporcionando actualmente. Además, estas fichas van a ser unas fichas estandarizadas, de manera que le va a ser sencillo al usuario e incluso al propio instalador a comparar dos productos. Y, por supuesto, vamos a tener que incluir la etiqueta de producto. Es importante también que sepan, sobre todo los instaladores, que los instaladores al final, cuando termine una instalación, sobre todo cuando complementen una instalación con diferentes productos, sobre todo si son productos de diferentes marcas, es que al final ellos también tendrán que hacer un certificado de la instalación que realmente han hecho. Cuando obviamente todos los productos de la instalación sean productos de una misma marca, seremos los fabricantes los que enviaremos estas etiquetas que contemplen la eficiencia de todo el equipamiento, de toda la instalación. Pero cuando la instalación esté compuesta de productos de diferentes fabricantes, será el instalador el que tendrá que rellenar una ficha, eso sí, una ficha perfectamente tabulada y en principio sencilla de rellenar, y tendrá luego que asignar y que rellenar una ficha que los fabricantes enviaremos en blanco en cada uno de los equipos, una ficha con la eficiencia o el rendimiento estacional de todo el conjunto de la instalación. Las etiquetas, como ha explicado antes Kepa, básicamente van a describir de una manera muy sencilla pues, cuál es el producto, cuál es la potencia que tiene instalada, tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria, y bueno, pues indicará de una manera muy sencilla cuál va a ser el nivel de eficiencia energética y el consumo energético estacional que va a tener ese determinado producto. Va a haber etiquetas que todas van a tener más o menos el mismo aspecto, van a tener la misma sencillez a la hora de su lectura, pero eso sí, van a estar adaptadas a cada uno de los productos, es decir, no va a ser exactamente la misma etiqueta energética para las calderas de acumulación, las calderas de calefacción, para los equipos de cogeneración o las bombas de calor, es decir, cada una de ellas va a tener su singularidad y va a tener un poco su adaptación para las especificaciones y las peculiaridades de cada uno de los productos. La etiqueta de la instalación, en principio, está todavía por desarrollar exactamente
de qué se va a componer, pero básicamente va a contemplar todos los aspectos de la instalación, no solamente los generadores de calores principal, sino todos los generadores de calor auxiliares que pueda haber en la instalación, todos los equipos de energías renovables que puedan existir, los depósitos acumuladores, el aislamiento de los propios depósitos acumuladores, incluso, y algo muy importante, el tipo de regulación. Obviamente, la eficiencia energética que va a tener un sistema controlado por un termostato ambiente no va a ser la misma que ese mismo sistema, esa misma caldera, controlado por un sistema de regulación de temperatura por control de sonda exterior o por regulación climática. Es decir, que la regulación también va a ser un factor importante para mejorar la eficiencia de la instalación, partiendo incluso del mismo producto de calefacción. ¿Cuál es el mensaje final que nosotros desde Baxi, yo creo que desde todos los fabricantes, queremos transmitirles al mercado general y más en concreto a los instaladores? Primero, que la norma va a ser obligatoria y se aplicará, no sabemos exactamente si a principio, a finales del 2015, pero se terminará aplicando. Luego tenemos que prepararnos para ello. Todos los productos van a tener que cumplir la norma, es decir, no hay que pensar que vaya a poder existir en el mercado productos que no estén cumpliendo con esta normativa. Esto puede ser una gran oportunidad, es decir, puede crear un valor añadido a las instalaciones de los instaladores y de los diseñadores que realmente hagan bien las instalaciones, pero al mismo tiempo puede ser un gran riesgo, porque obviamente el usuario final va a tener más criterios, va a tener más opciones de decidir, o va a tener más argumentos para decidirse entre uno u otro instalador, entre una y otra marca, y por lo tanto, siempre que el usuario tiene que pensarse si comprar o no comprar, si contratarnos a nosotros o no, pues eso puede ser un riesgo para nuestro negocio. En concreto, lo que nosotros os pedimos a los instaladores es que estén preparados. Nosotros, como fabricantes, vamos a ayudar a todo el mundo. Nosotros nos estamos preparando, estamos adaptando todos nuestros catálogos para llegar a tiempo a esta fecha. El 2015 no está tan lejos. Estamos hablando que faltan apenas 2 años. Y lo único que pedimos es que realmente todo el mercado esté preparado para que, bueno, pues no nos pille de improviso esta nueva normativa. Y ya para finalizar, me gustaría hacer también una mención sobre la modificación del RITE, que como decía antes Kepa, está rondando desde hace meses, pero que en los últimos meses está un poco desaparecido. Apareció un proyecto de modificación del Real Decreto de modificación del RITE del año 2007. Era un borrador, es decir, todavía a fecha de hoy sigue siendo un borrador. Esperamos que en los próximos meses, esperemos que sean pocos, esto realmente se transcriba en un Real Decreto. Y básicamente en este borrador, en este primer borrador, de lo que se hablaba era que también iba a haber una exigencia superior a los equipos generadores de calor, y más en concreto a los equipos generadores de calor de obra nueva. Básicamente, lo que decía este borrador del RITE era que en obra nueva, las calderas obligatorias, sobre todo en instalaciones de menos de 70 kilovatios, iban a ser las calderas de condensación. Es decir, nuevamente, y esta vez no a través de una normativa europea, sino a través del RITE, pues volvemos a lo mismo, y es que de aquí a poco tiempo las calderas menos eficientes que vais a instalar los instaladores, van a ser las calderas de condensación. Es importante decir que nosotros desde FEGECA hemos querido transmitir en esta nueva normativa, en el borrador de esta nueva normativa, que si bien estamos a favor del uso de las calderas de condensación, por supuesto, sí que estamos también muy convencidos de que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, me explico, las instalaciones tienen que diseñarse pensando que lo que va a ir instalado en esa instalación va a ser realmente una caldera de condensación. Por eso hemos conseguido que se añada en esta normativa, en este borrador de esta modificación del RITE, que en el caso en el que se instalen calderas de condensación para obra nueva, los emisores de calor se diseñen pensando en la caldera de condensación, es decir, que se diseñe con criterios de baja temperatura, pensando en emisores de calor de 60, trabajando a 60 grados de temperatura como máximo, y quizás tan importante como esto, o yo diría que casi más, es muy importante que estos sistemas con calderas de condensación vayan incorporados de los sistemas de regulación adecuado, o bien con sistemas de control con sonda exterior que hagan que la temperatura de los radiadores no sea constante todos los días del año,
o bien con sondas ambientes modulantes que hagan exactamente lo mismo, que la temperatura de los radiadores pueda modular a lo largo de todos los días del año, y de esta manera, aunque los radiadores el día más frío del año tengan que trabajar a una máxima temperatura, el resto de días del invierno en los que no tenemos esas altas temperaturas podamos trabajar a unas temperaturas más bajas, y de esa manera podamos tener las eficiencias que las calderas de condensación nos pueden proporcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que he ido bien de tiempo, y si tienen alguna pregunta, todavía yo creo que queda un poco de margen. No sé si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. ¿No? Sí. Sí. Te dejo el micrófono. Sí. Uy, no sé si... ¿Sí? No sé si he entendido bien lo que decías antes, sí, pero me parece que decías que va a ser el instalador, en un momento dado, quien calcule el rendimiento estacional. ¿Me equivoco? ¿De la instalación? Sí. ¿De la instalación? Va a tener que hacer una certificación. Básicamente lo que va a tener que hacer es rellenar una ficha en la que va a aparecer el rendimiento estacional o la eficiencia energética de la caldera, del equipo de energía solar térmica que tenga instalado. Habrá que poner qué tipo de regulación. Básicamente lo que habrá que hacer será rellenar una ficha, como estas que se hacen en las revistas del corazón. Este tipo de calderas va a suponer tantos puntos, este tipo de regulación va a suponer tantos puntos. Si tengo energía solar térmica, añado 10 puntos. Si no tengo energía solar térmica, no los añado. Al final sumo los puntos, por decirlo de alguna manera, que tengo en mi instalación, y si estoy entre tantos y tantos, mi letra, la letra de mi instalación va a ser una A, va a ser una B, una C, una D. Es decir, va a ser un cálculo sencillo. Es decir, no va a ser nada complejo para el instalador. No es ningún proceso largo. No. Es decir, va a ser una ficha que realmente hay que rellenar, y que en principio esperemos, y de momento pensamos que puede ser sencilla. No obstante, nosotros intentaremos, como fabricantes y porque somos parte interesada, de enseñaros a todos los instaladores realmente a rellenar esto. Pensar que todos los fabricantes vamos a sacar aplicaciones tipo smartphone o tipo portátil, para que rellenando básicamente y poniendo punteros en aquellos aspectos que tengáis o aquellos equipos que tengáis en la instalación, directamente vais a poder imprimir la letra de certificación energética de vuestra instalación. Es decir, que vamos a intentar que para vosotros esto no sea ninguna complicación, ¿de acuerdo? Pero realmente pensar que si es una instalación en la que está compuesta de productos de diferentes fabricantes, el único que puede realmente hacer una certificación de todo el conjunto sois vosotros. Cuando compréis un equipo o cuando compréis un conjunto de equipos de un mismo fabricante, todos los fabricantes ya os venderemos kits o conjuntos de equipamientos en los que ya la etiqueta energética de toda la instalación ya os la demos directamente. ¿Me entiendes lo que digo? Sí. Si le puedes pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Ya que se van a instalar calderas de condensación que van a trabajar a bajas temperaturas, sí, ¿no sería importante ahí hablar un poquito de las calefacciones radiantes que también trabajan a baja temperatura? Bueno, a ver, es decir... Sería un poquito lo lógico, ¿no? Más sí, que radiadores, bueno, ¿no? pero, a ver, es decir, que el matrimonio caldera de condensación suelo radiante es el matrimonio perfecto, esto es obvio. ¿De acuerdo? Es decir, una caldera de condensación consigue su máxima eficiencia trabajando con un sistema de baja temperatura, y el suelo radiante es un sistema de baja temperatura. Con radiadores la caldera de condensación puede conseguir su máxima eficiencia. Pues seguramente su máxima eficiencia estacional no, pero sí que puede trabajar muchos días del año condensando. El problema, y por eso los fabricantes hemos introducido el tema de la regulación con sondas exteriores y con reguladores climáticos, el problema es que todos estamos acostumbrados es que a los radiadores trabajen siempre a alta temperatura, es decir, que pongamos el radiador siempre a 75 grados, y realmente no es necesario. Es decir, en vez de tener un día, el que no sea el día más frío del año, en vez de tener un radiador a 75 grados 15 minutos de cada hora de funcionamiento, quizás sería mucho más correcto tener toda la hora funcionando el radiador a 50 grados, porque a 50 grados la caldera de condensación, trabajando de continuo durante toda una hora, va a consumir que trabajando a máxima potencia durante 15 minutos para poner el radiador a 70 grados. En realidad, muchas veces el que la caldera de condensación trabaje mejor o peor
se consiga más eficiencia o menos eficiencia con una caldera de condensación depende mucho del uso que se le dé a la caldera. Estamos obsesionados, y los usuarios están obsesionados en trabajar siempre con radiadores a alta temperatura, y es un error. Cuidado, que esto lo digo yo muy sencillamente y seguramente para vosotros, para los instaladores, es muy fácil de entender, pero tenemos que convencer a la gente. Los usuarios no lo entienden, mi madre no lo entiende. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que explicárselo. Igual que hace años ya conseguimos convencerles que el utilizar termostatos ambientes programables era buena idea y cada vez se están utilizando más ese tipo de regulaciones, bueno, pues ahora tendremos que ir un paso más allá y tendremos que enseñarles a utilizar equipamientos con radiadores y que no siempre el radiador esté a máxima temperatura. El día más frío del año seguramente el radiador tendrá que estar a 70 grados, a 75 grados, y ese día la caldera de condensación no condensará. Pero realmente días fríos durante todo el invierno son muy poquitos, ¿vale? La gran mayoría de los días del invierno las temperaturas son mucho más benévolas y realmente podríamos trabajar con radiadores a 60, a 55, a 40 grados incluso, y con la caldera condensando todo el tiempo. Lo único que hay que hacer es cambiar la manera de trabajar con ellas. ¿Vale? No sé si podrás contestarme a esta pregunta, pero Sí. circula un rumor de que de las calefacciones radiantes Sí. son perjudiciales para la circulación. No, a ver, lo que ocurre es que en las tuberías de plástico de suelo radiante aparece una especie de barrillo, una sustancia, una suciedad, ¿de acuerdo? Que si obviamente no se limpia y si no se ha instalado dentro de la instalación filtros decantadores o elementos para ir eliminando esa suciedad, pues obviamente esa suciedad al final se terminará acumulando en todos los equipos de la instalación, las bombas, las calderas, las válvulas, y al final tendréis problemas de mantenimiento. Yo os pediría hoy, incluso yo creo que todos los fabricantes de suelo radiante, nosotros también somos fabricantes de suelo radiante, que lo que tenéis que hacer es instalar filtros, acostumbraros a instalar filtros en las instalaciones, sobre todo filtros decantadores, para que el instalador, el mantenedor de esa instalación pueda purgar los lodos que puedan aparecer en el suelo radiante al cabo del tiempo y que de esa manera la instalación se mantenga limpia. Algo que tampoco estamos muy acostumbrados a utilizar en España son tratamientos. Es decir, siempre llenamos las instalaciones con agua, pero existen sustancias en el mercado, productos que se pueden añadir y que hacen precisamente que ese tipo de lodos y ese tipo de suciedades que muchas veces aparecen en tuberías plásticas, pues aparezcan, pero aparezcan en mucha menor medida. Es decir, es una cuestión de cambiar un poco la cultura. Estamos acostumbrados a la caldera mural con radiadores de aluminio y tuberías de cobre, que básicamente aquello aguantaba con todo. Y entonces en este tipo de instalaciones más complejas o un poco más sofisticadas, pues hay que prestar más cuidado, pues este tipo de elementos que favorecen al mantenimiento y al buen uso de las instalaciones. Una última preguntita solo. Sí, sí. También dicen que la calefacción radiante, para que las personas anden, por ejemplo, descalzas en casa, Sí. no es bueno para la circulación de la sangre y todo eso. Yo no estoy de acuerdo. A ver. ¿Es así o no? No. A ver. Y esto lo digo además entonando el mea culpa, porque nosotros como Baxi, como antigua compañía Roca Radiadores, durante mucho tiempo fuimos escépticos con las instalaciones de suelo radiante. Seguramente las instalaciones que nosotros en su día criticábamos eran aquellas instalaciones de hilo radiante, que en realidad eran instalaciones eléctricas, en las que la superficie del suelo se ponía a una temperatura bastante importante. Es decir, el suelo se ponía a 50, 60 grados, es decir, llegaba incluso a quemar. Entonces, en esas instalaciones realmente podía haber problemas de circulación sanguínea. Pero en instalaciones de suelo radiante por agua, la superficie máxima, la temperatura máxima del suelo, quiero recordar que está en torno a los 29 grados. Es decir, si la superficie del suelo está a 29 grados, en realidad si tocas con la mano o con el pie lo que vas a notar es un suelo templado, no va a ser un suelo caliente, y eso realmente no va a afectar a la circulación. Yo creo que, y repito, y en esto quizás tenemos nosotros culpa hace años, cuando estábamos empeñados en que el radiador era el único emisor de calor posible, yo creo que en realidad era una mala interpretación o confundir al usuario entre lo que era el suelo radiante con instalación de agua, es decir, con tubería de agua, de lo que era el antiguo hilo radiante, instalación eléctrica, el calor negro creo que se llamaba, que esto obviamente sí que no era realmente un sistema confortable y sí que podía ocasionar problemas para la circulación. Pero el suelo radiante, tal y como lo concibimos hoy en día, no supone absolutamente ningún problema. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, es otra solución.
Lo que pasa es que el techo radiante, para calefacción, normalmente tiene que ir acompañada o bien de paredes radiantes o de suelo radiante. Normalmente el techo radiante se complementa junto con el suelo radiante, sobre todo para instalaciones de frío. Pero a ver, es perfecto, es decir, el suelo radiante, paredes radiantes, suelo radiante. Lo que pasa es que aquí en España lo más habitual es el suelo radiante. Sí. Espera un momento, hablé por el micrófono a ver si le escuchan todos. Perdón, sí. Manuel Ibáñez. El suelo radiante por el techo, sí. el único problema que tienes que tener en cuenta es la condensación. No, pero eso es el suelo refrescante. Es decir, una de las cosas buenas que tiene el suelo radiante como emisor de calor es que si le metes agua caliente trabaja dando calefacción, pero si le metes agua fría trabaja también dando frío. La única limitación que tiene el suelo refrescante, que es así como se llama al suelo radiante, dando frío en verano, la única limitación está en que si bajas mucho la temperatura del suelo, la temperatura del firme, del piso, de la habitación, y bajas por debajo del punto de rocío que haya en ese momento en el ambiente de esa sala, lo que va a ocurrir es que van a aparecer condensaciones. Entonces, cuando trabajamos con suelo refrescante, que es el suelo radiante en verano, trabajando con frío, lo que tenemos que estar muy atentos a que si hay una humedad relativa muy alta, no bajar demasiado la temperatura superficial del suelo porque pueden aparecer condensaciones. Esto puede ocasionar que en sitios donde la humedad relativa sea muy alta, necesitamos bajar mucho la temperatura del suelo para poder enfriar la sala, pero si bajamos mucho la temperatura del suelo, aparecen condensaciones, con lo cual hay que jugar en ese límite, y normalmente cuando hay mucha humedad relativa ambiente, sobre todo en las zonas costeras cerca del mar, lo que hay que acompañar al suelo refrescante es con algún sistema de secación de la humedad relativa, pues ya bien sean fan coils o máquinas para secar el ambiente, un poco para permitirnos el lujo de bajar la temperatura superficial del suelo sin que aparezcan estas condensaciones. Perdón, es que yo nunca he hecho un suelo radiante frío y calor. Hago techos. Bueno, es decir, en el techo radiante en principio el problema es exactamente el mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en ese caso, en el caso del techo radiante, las humedades aparecerían en el techo. Pero es exactamente el mismo problema que ocurre en el suelo. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada más. Además yo creo que ya viene el próximo. Venga, pues nada, es un placer.